ya en este Congreso Mundial de Misión Cristiana El Calvario, la Iglesia Gloriosa. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Creo que hay un mejor aplauso que ese, amén. Podemos dárselo a Él. Déselo fuerte, es para Él, no es para mí, es para Él. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dígale al hermano que está a la par suya, Dios es bueno. Como dijo alguien, ¿verdad? Re chulo y bueno, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Esta mañana es un privilegio estar aquí ya congregados, habiendo sido convocados por el Espíritu Santo para estar en este congreso, la Iglesia Gloriosa. Dile a tu hermano, este es el congreso de la Iglesia Gloriosa. Amén. Gloria al Señor. Todos tenemos ya el material que hemos recibido y necesitamos hoy tomar un tiempo al inicio para leer la carta apostólica. Esto nos va a ayudar a que se nos abra el panorama y saber por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo hoy y qué es lo que quiere hacer. Así que vamos todos con mucha reverencia a leer la carta apostólica para este congreso, la Iglesia Gloriosa. ¿Cuántos lo tienen ya? Bien, está en la primera página. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien, vamos a leer. Dice así la carta apostólica. Es un gran privilegio para mí darles la más cordial bienvenida a este congreso, glorioso congreso, que el Espíritu Santo ha preparado. Es sorprendente ver cómo el Señor le ha dado seguimiento al cumplimiento del plan y del propósito del Padre desde antes de la fundación del mundo. Sé y entiendo que en este tiempo el Espíritu Santo está propuesto a darle continuidad en nosotros a ese glorioso programa del Padre, marcando en este congreso una nueva etapa para Misión Cristiana El Calvario. El Señor, a través de su Espíritu Santo, ha sido determinante en conducirnos en un proceso de transformación para formar de nosotros esa iglesia gloriosa. Cuando me refiero a la iglesia gloriosa, lo hago desde la perspectiva de lo que el Señor dice en las Escrituras y no de los criterios y argumentos humanos que ven imposible que la iglesia alcance esta realidad antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia gloriosa, la esposa de Cristo, fue predeterminada desde antes de la fundación del mundo, como lo declara la Escritura en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el Espíritu Santo conforma en nuestros corazones que sí es una realidad, que es un hecho, que seremos una iglesia gloriosa, porque la Escritura nos revela el diseño y porque el Señor en su soberanía determinó meternos en el proceso de transformación que nos conduce hacia ese propósito de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto nos afirma
que sí alcanzaremos la plenitud de Cristo, que sí sucederá en nosotros, porque todo lo que Dios dice se cumple, aunque los criterios humanos y teológicos no lo puedan concebir en su razonamiento. El plan de Dios es que la iglesia de Cristo llegue a ser una sola, sin divisiones, que se caracterice por ser gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, como producto de estar llena de la plenitud de Cristo, que expresa su madurez porque ha dejado de ser mediocre y niña espiritual, y ya no está conformada al sistema de este mundo, sino que expresa la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Debemos creer firmemente que la iglesia gloriosa no solo es un diseño que forma parte de un plan que el Padre predeterminó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia gloriosa es real porque el Padre ya vio que existe y se debe expresar en esta tierra para dar cumplimiento al plan de Dios. Misión Cristiana del Calvario debe entender que el Señor estableció un diseño y una medida alcanzable, y nosotros hemos sido llamados a ser esa iglesia gloriosa que expresa a Cristo en su plenitud. Dios nos trajo a este congreso con el propósito de revelarnos su plan para este tiempo y descubrir su corazón para que entendamos la plena realización de estar en Jesucristo. Deseo firmemente que nuestra fe sea fortalecida, la cual nos permitirá estar totalmente metidos en el proceso de transformación. Apóstol General Abraham Castillo Sam. Damos un fuerte aplauso al Señor. Este es el propósito por el cual Dios nos ha traído a este lugar, para marcarnos la nueva etapa en la que tenemos que vivir como Misión Cristiana el Calvario. Esta mañana queremos ya darle el tiempo a nuestro apóstol, a nuestra cobertura, al apóstol general de Misión Cristiana el Calvario, y este es un tiempo para que nos gocemos en la presencia del Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor. Qué glorioso es estar en este lugar para bendecir el nombre de nuestro Señor. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, amén. Gracias. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este congreso, la Iglesia Gloriosa. Voy a dar un tiempo para que salgamos de nuestros lugares y saludemos a los hermanos, no a los que vienen con ustedes, sino a diferentes hermanos, y que juntos podamos proclamar y darnos la bienvenida y gozarnos de estar juntos en esta oportunidad, en este gran congreso, la Iglesia Gloriosa. Dios les bendiga. Nos gozamos de ver hermanos de Estados Unidos, de México, de Honduras, de Colombia, de Perú, de diferentes lugares, Belice. Eso es, gloria a Dios. Si no le sabe su nombre, pregúntele allí para que así pueda ya después saludarlo por su nombre. Lo mismo saludamos a los hermanos que nos están viendo en los diferentes países. Dios les bendiga y sé que tendremos un tiempo súper glorioso.
Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Bienvenidos todos a la familia, a estar en comunión, cada uno como cuerpo de Jesucristo, y a exaltar su nombre. Alabado sea su nombre. Ya nos podemos sentar entonces. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Cuántos venimos abiertos a que el Espíritu Santo nos hable en este congreso? Amén. Alabado sea su nombre. Él está aquí precisamente para manifestar su gloria y para expresarse tal como Él es. Dígale al hermano que está a la par suya: Él está aquí para manifestarse tal como Él es. Y veremos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Alabado sea su nombre. Se está transmitiendo en inglés también y en quechí, así que los hermanos que necesitan la traducción pueden adquirir los audífonos adecuados para poder de esta manera participar de este entendimiento de lo que el Espíritu Santo nos está dando desde ya para la gloria de su nombre. Muy bien, Efesios capítulo 5 y versículo 27 dice así. Efesios 5, 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos juntos leámoslo, por favor. A fin de presentársela, no los oigo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia gloriosa. Decíamos en la carta apostólica que hay muchos argumentos teológicos y humanos que definitivamente dicen que la iglesia gloriosa no podrá darse sino hasta allá en el cielo, que no puede existir aquí una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación, sino que eso será cuando Cristo venga, mientras que la Escritura nos afirma a nosotros que cuando Él venga, Él se va a presentar una iglesia no que la va a hacer santa, sino una iglesia que ya está santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. En otras palabras, es una iglesia alcanzable, es una iglesia que va a suceder aquí en la tierra, no allá en el cielo. Allá en el cielo tendrá su participación, su actividad, hará todo lo demás que el Señor quiera, pero cuando Él venga, sí va a encontrar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, ni cosa semejante. Es por esa razón
que es necesario que hoy quitemos todo prejuicio del pasado, todo prejuicio que antes se nos enseñó respecto a la iglesia, y que nos abramos a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando el día de hoy, porque vamos a decir cosas que quizás van a chocar, no quizás, sino van a chocar con nuestros argumentos humanos o teológicos, y la verdad es que el Espíritu Santo quiere hablarnos para edificarnos y fortalecer su nombre en medio de nosotros. En primer lugar, hablando sobre el origen de la iglesia, la iglesia no se originó en el año 2000. La iglesia tampoco se originó cuando Martín Lutero hizo la reforma. La iglesia tampoco es el plan B del Señor. No se originó por causa de que Adán y Eva pecaron. La iglesia no es ningún invento sacado de la manga del Señor, sino la iglesia es algo que el Señor la planificó desde antes de la fundación del mundo. Generalmente se cree que la iglesia evangélica salió de la iglesia católica debido a la reforma, pero eso en ninguna parte existe en la Escritura. Tampoco la iglesia evangélica o la iglesia del Señor procede de los judíos, sino es el plan y propósito del Señor. No es una iglesia que se originó de parte de una descendencia judaica, sino realmente se originó en el propósito y en el plan del Señor. Es cierto que la Escritura dice que la salvación viene de los judíos, pero no dice por los judíos, sencillamente porque nos está hablando que Jesucristo nació en Belén de Judá. Nada más nos está ubicando el lugar de nacimiento, el lugar donde Él tenía que venir de algún lugar de todas maneras. Tenía que tener un origen de nacimiento, pero no porque la salvación viniera por los judíos, sino la salvación viene de parte del Señor. Entonces, ¿dónde se originó la iglesia? Vayamos a Efesios capítulo 1. Hay muchos versículos, pero no puedo leerlos todos, solo algunos esenciales. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según, ¿qué cosa? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos de parte de Dios, ¿desde cuándo? ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Y está hablando no solo a la iglesia, sino está hablando de la iglesia. Quiere decir que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué pasó? Él escogió, Él predeterminó establecer ¿qué cosa? Su iglesia. Entonces la iglesia no nació cuando nació Adán y Eva. La iglesia desde antes de la fundación del mundo nació en el corazón de Dios. La planificó, la diseñó, la estructuró, estableció sus reglas, estableció sus bases, estableció cómo la iglesia debía de desenvolverse y desarrollarse. Por eso es que en Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 8 y versículo 29, porque a los que antes conoció, y cuando dice antes, ¿a qué se refiere? A los que antes conoció. El versículo 28 está hablando de los que fueron llamados según su propósito. Leamos el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conformes a su propósito
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también, ¿qué dice? Predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinó? Predestino, ¿qué significa? Que les estableció un destino. Que les estableció, ¿qué cosa? Su propósito, su función, con mucho tiempo de anticipación. Pero dice, los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es que el Padre, desde el principio, antes de crear el cielo y la tierra, ya estaba pensando en ¿qué? No existía cielo, no existía tierra, no existía ser humano, y desde ya Él tenía planificado ¿qué cosa? Él tenía planificado ¿qué cosa? Sí, así es, pero quiero escucharles a todos. Él tenía planificado ¿qué cosa? La iglesia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? No es una ocurrencia del Padre o un plan B o bueno, pues esto no me salió bueno, así que hagamos esto otro. Sencillamente Él lo había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál fue su propósito? Que aquellos a quien Dios predestinó era para que fuesen hechos conformes a ¿qué? Quiere decir que cuando Dios hizo a Adán y Eva y los hizo conforme a su imagen y semejanza, no fue porque allí se le ocurrió hacerlo a su imagen y semejanza, sino porque Él ya estaba empezando a cumplir ¿qué cosa? Su propósito, su plan. No era que ahí, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? No, ya era que estaba empezando a hacer algo que Él ya se había ¿qué cosa? Planificado. Y si vamos a Efesios capítulo 3, nos está hablando precisamente del plan y del propósito del Padre. Versículo 9. ¿Qué dice el Efesios 3:9? Y de aclarar. ¿Qué significa la palabra aclarar? ¿Qué significa aclarar? ¿Darlo a qué? A entender, explicarlo. No lo estaba estableciendo, lo estaba ¿qué? Aclarando. ¿Qué dice? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuándo dice? Desde los siglos en Dios. ¿Qué significa ese término desde los siglos? Desde la eternidad. Desde la eternidad en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios se habrá dado a conocer por medio de ¿qué? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De la iglesia que fue ¿qué cosa? Predeterminada desde antes de la fundación del mundo y desde los siglos. En otras palabras, desde la eternidad. Ya Dios había pensado, ya Dios tenía planificado establecer ¿qué cosa? Su iglesia. Y porque dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Quiere decir que si está hablando de ¿qué cosa? Del misterio escondido, está hablando de la iglesia. De la iglesia que iba a cumplir el propósito y el plan del Señor. Versículo 11, conforme a ¿qué cosa? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese que tanto en el versículo anterior como en el versículo siguiente, en uno está hablando del misterio escondido y en el centro coloca la iglesia, el versículo 10. Pero en el 11 vuelve a hablar de ¿qué cosa?
Del propósito, ¿qué cosa? Quiere decir entonces cuál es este misterio escondido, cuál es este propósito eterno que Él estableció antes de la fundación del mundo. Es la iglesia. Ahora leámoslo en otras versiones y escuchemos lo que dice en una de las versiones que ahorita mismo nos van a leer allí en este momento. La PDT dice el versículo 9: Dios me encargó el trabajo de sacar a luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Versículo 10: Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Esto va de acuerdo con ¿qué cosa? Con el plan eterno que Dios se propuso ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Leamos en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Verso 10: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, cuando vemos aquí, ¿de qué nos está hablando entonces? De la iglesia. La iglesia fue el plan secreto del Señor, fue el plan oculto. Dice que lo tenía ¿qué? Oculto, lo tenía escondido. ¿Y qué significa oculto y escondido? Lo tenía guardado, no lo sacó a luz. Aunque lo venía cumpliendo, pero no lo sacó a luz, y por eso tuvo relevancia por un tiempo el pueblo de Israel. Pero en ningún momento aquí nos estamos mencionando que el plan secreto, que el propósito del Padre era el pueblo de Israel. Aquí nos está mencionando que el plan secreto, el propósito eterno de Dios, ¿quién era? La iglesia. Ahora veamos entonces el caso aquí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Hoy voy a poner fundamento. El fundamento precisamente sirve para establecer las bases de lo que Dios va a explicarnos en todo el Congreso. Y por eso es que debemos estar muy atentos por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué dice aquí? Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? No otros, no los otros, no todos, sino ¿quiénes? Los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Por qué razón? Porque a Abraham le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Ahora quiero que leamos el versículo 8. Y este versículo es el que nos va a dar una pauta bien interesante, bien importante, que tiene mucho fundamento. Y sí quiero que lo leamos unas 2 o 3 veces, porque sí necesitamos comprenderlo bien. Veamos qué dice el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, que Dios quería justificar a quienes. Estoy repitiendo porque necesito resaltarlo esto bien. Que Dios quería justificar a quienes.
Otra vez, ¿a quiénes? ¿Qué quería hacer Dios con los gentiles? Su propósito entonces, ¿cuál era? Justificar a quiénes. ¿Estamos claros? Su propósito era justificar a los gentiles. Entonces, para poder justificar a los gentiles, ¿qué hizo? Según aquí, ¿qué dice? Dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, ¿qué cosa? En ti serán benditas todas las naciones. En la versión antigua, si me pudieran leer en la versión antigua, ahí claramente dice que hizo Dios con Abraham, aunque aquí lo dice, pero ahí está más enfatizado. En la versión antigua, si alguien tiene algún dispositivo sobre eso, pero los hermanos me la van a leer. Versículo 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios? No los oigo, vamos. Allá arriba, de este lado no los oigo. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo evangelizó. Mire qué tremendo que Dios mismo lo evangelice a uno, ¿eh? No había ningún creyente. Ur de los Caldeos era un lugar pagano, adoraban ídolos. Ahora Dios mismo desciende y evangeliza ¿a quién? Abraham. Pero ahora veamos, quiero que veamos bien esto. ¿Por qué evangelizó Dios a Abraham? Ya lo vimos hace un ratito. ¿Por qué evangelizó Dios a Abraham? Porque él quería, ¿qué cosa? Justificar a quiénes, a los gentiles. En otras palabras, su propósito no era Abraham, su meta no era Abraham, sino Abraham solo fue ¿qué cosa? Un instrumento de Dios para levantar de allí la descendencia y la simiente de Abraham para que viniera Cristo y de esa manera ¿qué cosa? Los gentiles pudiesen recibir justificación por la fe. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Ahora, entonces, cuando Dios levanta a Abraham, ¿en quién estaba pensando? ¿En quién estaba pensando? Es que estoy repitiendo esto porque necesito resaltarlo. ¿En quién estaba pensando? En los gentiles. Abraham no era judío, Abraham era entonces ¿qué? Gentil. Abraham era gentil. Los judíos empezaron ¿dónde? Después de Jacob. Ahí empezó Israel. Hasta aquí no se menciona ningún judío porque no existía el pueblo judío en la mente de Dios. ¿Qué estaba entonces? ¿Estaba quiénes? Los gentiles. El problema es que se nos ha enseñado mucho de los judíos y tenemos mucho en la mente ¿qué cosa? Judíos, 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 judíos. Y no es que yo sea antijudío, sino sencillamente quiero colocar las cosas en su respectivo lugar. Yo amo y aprecio a los judíos, oro por los judíos, oro por la paz de Israel. Pero entiendo que la iglesia no nació producto de Israel. La iglesia nació producto del plan y propósito de Dios. Por eso es que la iglesia no tiene nada que ver con asuntos de Israel. Gracias por los tres que dijeron amén. Hoy en día se ha metido la danza judía en la iglesia, se ha metido que cosas hebreas, que cosas aquí, que cómo se llama, que asuntos de la, cómo se llama, de las banderas de Israel. La iglesia no tiene nada que ver con eso. El propósito y el plan de Dios para levantar a Abraham no fue levantar al pueblo judío, sino fue ¿qué cosa? Según la escritura, fue ¿qué cosa? Para justificar a quienes,
¿Para justificar a quiénes? No los oigo bien. ¿Para justificar a quiénes? A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos nosotros. Amén. Quiere decir que Dios, desde que levantó a Abraham, ya estaba pensando en quiénes. ¿En quiénes? Ya estaba pensando en mí, estaba pensando en usted, estaba pensando en los que van a venir todavía a Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Ahora, por esa razón, ¿qué dice hablando de Abraham entonces? Diciendo, en ti serán benditas, ¿qué cosa? De modo que los que son de fe, dice el versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todas las naciones, no una nación, sino todas las naciones. Mire, ¿cuál era la mentalidad de Dios al principio entonces? La mentalidad de Dios al principio, ¿cuál fue? Todas las naciones. Y vayamos a Génesis capítulo 22. Y versículo 18. Mire, estoy viendo y quiero que veamos la mentalidad de Dios al levantar a Abraham. ¿Qué dice aquí Dios en Génesis 22, 18? Y luego lo vamos a leer en otras versiones. ¿Qué dice? En tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? No una nación, sino serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones, ¿de qué? De la tierra. Aquí, cuando el Señor está hablando de todas las naciones en la tierra, una está pensando a nivel ¿qué? General. Dos, aquí todavía no existía ni se hablaba nada de Israel ni del pueblo judío. Entonces Dios no estaba, ¿qué cosa? No estaba ¿qué? Pensando en Israel ni en el pueblo judío, sino está incluido en todas las naciones. No está excluido, sino está ¿qué cosa? Incluido en la bendición de todas las naciones. Pero no es solo al pueblo judío. Dios levantó a Abraham, ¿para qué? Para que en él todas las naciones fueran ¿qué cosa? Fueran ¿qué cosa? Benditas. Amén. 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 Por eso es que volviendo a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, y versículo 13. Cristo nos redimió, ¿qué dice? ¿Para qué? Porque escrito está, ¿qué cosa? Maldito todo el que es colgado en un madero. Leamos el 14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese que alcanzase a quienes, alcanzase a quienes, alcanzase a quienes. Entonces el Señor vino, murió, resucitó, pero ¿para qué? Para que los gentiles, ¿qué cosa? Alcanzaran la bendición de Abraham. Lo que él un día dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alabado sea su nombre. Cristo vino a realizar el plan y el propósito de Dios. La iglesia no nació cuando Cristo vino. La iglesia surgió en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Cristo la vino a hacer, ¿qué cosa? Realidad, lo que el Padre ya había ¿qué?
predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea su nombre. Si la podemos leer en otra versión. Versículo 14. Cristo hizo esto para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. La bendición es para ¿quiénes? Para todas las naciones, no para una nación específica. Amén. Otra versión ahí, por favor. La versión contemporánea dice, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Para qué vino Cristo entonces? Para hacer realidad el plan y el propósito del Padre que Él se determinó antes de la fundación del mundo. Levanta a Abraham como el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que en el futuro la iglesia cobrara vida. No era que fuera creada, sino fue creada en la mente y en el corazón de Dios, sino para que la iglesia fuera una realidad al venir Cristo. La iglesia es de Cristo, nace en Cristo. ¿Y dónde nació en Cristo? Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Mateo 16:18, ¿qué dice? Porque yo, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. ¿Por qué habla de edificar la iglesia? No dice porque yo voy a crear la iglesia. Yo voy a edificar la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Si en ese momento no se conocía la iglesia, no existía para la mente humana la iglesia, pero ya la iglesia se había originado en Cristo, porque dice que fuimos escogidos en Él. Ahí nació la iglesia. Cristo no vino a que la iglesia naciera aquí, sino Cristo vino a edificar, ¿qué cosa? Lo que ya había nacido en el corazón del Padre. No sé si me estoy dando a entender. Si fuimos creados en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, y ahí estableció la iglesia, ahora ¿qué vino a hacer Cristo entonces? Vino a hacer ¿qué cosa? Realidad. Vino a edificar la iglesia. Él no dijo yo vengo a restaurar la iglesia. Hoy en día se habla mucho de la restauración de la iglesia, pero ¿restaurarla qué? Él no dijo yo vengo a restaurar la iglesia. Él dijo yo vengo a edificar la iglesia. Y cuando se habla de restaurar la iglesia, generalmente nos referimos a la iglesia al principio. Pero cuando yo veo la iglesia al principio, veo una iglesia de Corinto inmadura, carnal. Cuando yo veo una iglesia del principio, veo a la iglesia de Éfeso niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando veo a la iglesia de Galacia, una iglesia volviendo otra vez a la esclavitud. Habían dejado de ser libres, habían comenzado en el espíritu y ahora se estaban perfeccionando en la carne. Entonces, ¿qué iglesia vamos a restaurar así? ¿Qué restauración de iglesia es la que estamos buscando? Por eso Cristo no dijo yo vengo a restaurar la iglesia. Él dijo yo vengo a ¿qué cosa? A edificar la iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que ya había determinado el Padre y que fue creada en Cristo Jesús para que ahora fuera Cristo mismo el que la viniera ¿qué? A edificar, producto de Él. Por eso es que todos los que creen en Jesucristo y son nacidos de nuevo, pero legítimamente dentro del orden y dentro del propósito de Dios, ellos son parte de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén. 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 ¿Cuántos son iglesia aquí? No los veo. ¿Cuántos son iglesias aquí?
como el 50%. ¿Cuántos son iglesias aquí? Amén. Somos la iglesia de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Pero una iglesia que surgió ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Para bendecir a todos los gentiles, dijo Dios en relación a Abraham. Ahora mire esto tan precioso aquí en Génesis 22 y esta relación de Cristo con la iglesia. Génesis 22 y versículo 17. Y vamos a ver esta relación que hace con la simiente y descendencia de Abraham con la iglesia. Alabado sea su nombre. ¿Qué dice allí? De cierto, ¿qué dice? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver todos juntos, tu descendencia, ¿qué va a ser? Poseerá, ¿qué cosa? ¿Y qué dijo Jesucristo de su iglesia? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿de quién estaba hablando Cristo al hablar de su descendencia? ¿Estamos viendo esa relación? ¿Qué dijo Cristo en relación a la iglesia, a Abraham? ¿O qué dice la Escritura en relación a Abraham? ¿Y tu descendencia qué dice? Amén. ¿Y qué dice de la iglesia? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea su nombre, contra ella. Leámoslo en otra versión. Versión Dios habla hoy. Que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Ellos siempre vencerán a sus enemigos. Y mire esto, cuando habla de vencer en Apocalipsis 2 y 3, habla el que venciere, el que venciere, el que venciere, y le habla a las 7 iglesias de qué? Del que venciere. ¿A quién le está hablando de ser vencedor? A la iglesia. Y aquí le está hablando a Abraham de qué? De que su descendencia será ¿qué cosa? Vencedora. Amén. De que su descendencia será ¿qué cosa? Vencedora. Y cuando habla la Escritura de vencedor, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Y escuche esto precioso aquí. Si alguien me puede dar el pasaje cuando bendicen a Rebeca y se va. Cuando fueron a conseguir la esposa de Isaac, la bendición de sus parientes con Génesis 24, sí, 24:60. Génesis 24:60, por favor. Cuando Abraham decide escoger o ver y cuidar de que Isaac tuviese la esposa adecuada, manda a su siervo a que vaya a traerla y da pautas. Como no voy a hablar del noviazgo, por eso no la voy a explicar.
Y no voy a hablar de los padres en relación a la ubicación con los hijos. Solo quiero explicar esto. Y pone pautas y mire la bendición de la mamá y del hermano a Rebeca. Miren bajo qué entendimiento lo estaban diciendo. ¿Qué dice aquí en el versículo 60? Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, ¿qué cosa? Hermana nuestra, sé madre de ¿qué? De millares y ¿qué más? Y posean tus descendientes, ¿qué cosa? Mire, aún a Rebeca le fue dada la bendición desde la perspectiva de iglesia. Porque ¿a quién es al que le dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Es a la iglesia. No solo lo mismo que le dijeron a Abraham, es lo mismo que ahora le dicen ¿a quién? A Rebeca. Y se está refiriendo a que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora veamos aquí en el libro de Corintios, capítulo 15, Primera Corintios. Capítulo 15 y versículo 24. Estamos hablando sobre el origen de la iglesia. Y para confirmar de que la iglesia fue la llamada a colocar a Satanás bajo la planta de sus pies, por eso habla de que las puertas de sus enemigos serían entregadas a la iglesia. ¿Qué dice aquí en 1 Corintios 15, 24? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda ¿qué? Autoridad y potencia, porque preciso que Él reine ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿qué dice? Debajo de sus pies. Leamos otra vez esa parte. ¿Cuánto es lo que el Señor va a reinar? Porque preciso es que Él reine ¿hasta cuándo? Hasta cuando sus enemigos sean puestos, ¿qué cosa? ¿Quién es la responsable de poner a los enemigos debajo de la planta de los pies? Efesios 1 y versículo 22. Esa responsabilidad de colocar a los enemigos bajo la planta de los pies no fue la responsabilidad que se la dio al pueblo de Israel, es responsabilidad de la iglesia. Por eso es que Dios levanta a la iglesia. ¿Y qué dice aquí? Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que, ¿qué dice? Que lo llena, que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas, que dice, debajo de sus pies y lo dio por cabeza, ¿qué cosa? A la iglesia. ¿De qué está hablando aquí? Que es la iglesia la que va a someter, la que va a establecer el reino de Dios en las naciones, en el sistema, en los principados, en los potestades, en lo presente y en lo porvenir, y en todo lo que dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Es la iglesia la responsable de establecer el reino de Dios y de declarar la victoria que hay en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Esa responsabilidad nos corresponde a nosotros. Dios, dentro de su plan y de su propósito, levanta al pueblo de Israel.
levanta a los judíos, después llegó a ser la nación judía, después de que se dividieron las 12 tribus y que se une la tribu de Judá y de Benjamín y llega a ser ya la nación judía. Mira hasta dónde resultaron ya los judíos directamente. Pero dice la Escritura que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De alguna manera Dios los levanta para que sirvieran como instrumentos, para que de esa línea viniera Jesucristo, pero Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y el que viene a hacer realidad la iglesia del plan y del propósito del Señor desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén, amén. Ahora hay muchos pastores y muchos cristianos de diferentes congregaciones que hasta se están cambiando los nombres para nombres judíos. Yo sigo teniendo el mío. Les encanta cambiarse el nombre para un nombre judío. Y una vez llegó un judío y me dice es que su nombre es este y su nombre ahora de aquí en adelante va a ser ese. Nada de cuento, le dije, mi nombre sigue siendo ese porque yo soy la iglesia de Jesucristo, escogida para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Yo soy parte de esa iglesia, yo soy esa iglesia, la cual debo expresar y revelar a Jesucristo. Y ya vimos en las 7 iglesias que Jesucristo les habla de la iglesia que vencedora. La iglesia vencedora no puede ser otra más que la que tenga la imagen de Jesucristo, porque dice que Él nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Quién es el que va a llegar a tener la imagen de Jesucristo? Es la iglesia. Al pueblo de Israel nunca se le dijo que iba a tener la imagen de Cristo. Ahora, no estoy excluyendo al pueblo de Israel, sino ahora la iglesia está compuesta también. Todo judío que se convierta a Jesucristo es parte de la iglesia. Pero tiene que entregarse a Jesucristo. Tiene que reconocer, tiene que arrepentirse, tiene que convencerse de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de todas las naciones, y tiene que reconocer y entrar al gobierno de Jesucristo, al gobierno del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque quienes fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen, le está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo, es la iglesia. Entonces, ¿quiénes van a colocar a los enemigos bajo la planta de sus pies? No es ningún otro pueblo, no es ninguna otra nación, es la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? Los lavados y redimidos con la sangre del Cordero. No es una denominación, no es una misión en sí, es la iglesia que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y que vive y se somete al nuevo nacimiento y experimenta el nuevo nacimiento y se somete a la transformación hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a reconocer como la iglesia gloriosa, la iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Amén, amén, amén. Ahora, Dios entonces quiere que nosotros nos coloquemos en nuestro verdadero lugar y que definitivamente nos gocemos porque el Señor ya planificó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos versículos que nos hablan del plan de Dios, del propósito de Dios anterior a cualquier otra circunstancia, anterior a crear los cielos y la tierra. Él sencillamente predestinó la iglesia para que la manifestación de Dios fuera hecha realidad y que el propósito de Dios se cumpliera a través de la iglesia, de sus escogidos, para colocar a Satanás bajo la planta de sus pies. Amén. Ahora, colocar a Satanás bajo la planta de sus pies no es solo echar aceite en las calles, ni ir a los montes solo a regar aceite,
o a regar sal, o a regar vinagre, o a hacer proclamas. Es destruir el sistema del mundo. La iglesia de Roma no entendió eso. Fueron conformados a este siglo en vez de destruir ese sistema. No comprendieron que fueron llamados para hacer esta clase de iglesia. No entendieron el plan y el propósito de Dios. La iglesia de Éfeso lo mismo, no entendió el plan y el propósito de Dios, que habían sido llamadas a destruir el sistema de este mundo, que dice la escritura en Efesios 2:2, que está contagiado, que es una corriente de Satanás que está llevando al mundo hacia la desobediencia y hacia la rebelión contra Dios. La iglesia ha sido puesta precisamente para destruir todo esto. Gloria a Dios por echar fuera demonios. Gloria a Dios porque las personas queden libres. Pero la iglesia ha sido llamada más que eso. Yo creo en echar fuera demonios y echo fuera demonios, pero no me detengo solo en echar fuera demonios, sino la iglesia entiendo que ha sido llamada a destruir a los principados y potestades, gobernadores de estas tinieblas, a manifestar en las naciones que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén. La iglesia se encuentra con este problema y es porque estamos dando calmantes pero no solucionando el problema. Voy a poner un ejemplo. Viene un hermano, viene todo afectado por espíritus inmundos. Con esto no quiero decir que necesariamente llegue loco o que se caiga o que eche espumarajos. Aquella mujer dice que tenía 18 años de estar encorvada y tenía espíritu de enfermedad, y el Señor, ¿qué le dijo? Mujer, sé libre de tu azote. Y dice que en el momento el espíritu malo le dejó. Ella no andaba gritando, no andaba loca, sencillamente andaba, ¿qué cosa? A eso me refiero. No necesariamente una persona endemoniada es una persona que anda, ¿qué? Haciendo locuras o desórdenes. Puede estar muy tranquila y cerca donde usted está, pero afectada. Ahora bien, la iglesia lo que hace es echar fuera ese espíritu malo y sale el demonio. Y es parte del reino de Dios echar fuera demonios. Pero el estilo de la vida de esa persona sigue igual. Y al poco tiempo, a los 6 meses o al año, hay que volver a echarle fuera el demonio. Y después llegó otra vez, fíjese que me regresó el mal. Y una vez llegó una persona así conmigo, fíjese que otra vez me siento mal. Ahora sí que está refrito y sin manteca. Le dije, ¿sabe por qué? Porque dice que el espíritu malo se va y cuando vuelve trae 7 espíritus peores. Aquí sí que usted viene peor ahora. Y empezamos a orar, y aquella vez recuerdo que nos llevó como 15 minutos orar. Pero ahora esta vez nos llevó casi una semana orando y reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo demonios. Por fin quedó libre. Pero a los años otra vez volvió con espíritu malo y peor todavía. Y en eso le dije, bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? Es que estás dando calmantes, pero no les estás enseñando a destruir el sistema del mundo en la vida de ellos, a dejar la carnalidad y a ser espirituales. Amén, amén. De nada sirve hacer a alguien libre y que siga con su mismo estilo de vida. Y la iglesia lo único que está haciendo es distraída con estar sacando demonios, aunque debe sacarlos. Jesús echó fuera demonios, pero la iglesia se entretiene tanto en estar sacando demonios que en destruir la vida del mundo en la vida de la iglesia, sacar al mundo de la iglesia. Y la iglesia fue puesta para eso. Leamos Efesios 2:2, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que dice, siguiendo ¿qué cosa?
la corriente de este mundo. ¿Y quién domina la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué hace este espíritu? Que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que produce la desobediencia y la rebelión contra Dios? ¿Quién es el que pone a la iglesia contra el propósito de Dios? ¿Quién es el que pone a la iglesia contra el plan eterno? ¿Quién es el que opone a la iglesia, lo pone en contra de su plan y de su diseño? Por eso es que la iglesia hace lo que quiere. Por eso es que vive como quiere, y aunque está siguiendo directrices de Dios, las hace como quiere. ¿Pero por qué? Es que yo estoy haciendo lo que el Señor dijo, pero la estoy haciendo a mi manera. ¿Eso qué es? Según aquí, es el sistema del mundo, la corriente que está gobernada por el príncipe de este siglo, que provoca ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Que provoca qué cosa? No estoy hablando del mundo allá de los impíos. Aquí le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Y por eso es que el pastor predica: cambien, hermanos, arrepiéntanse. Y hay pastores que llegan conmigo: por favor, ore por mí, necesito fuerzas. Le predico a la iglesia y los hermanos son los mismos. Miren, no cambian, no se meten al diseño, no se meten al, al plan. No, la gente no quiere meterse en el adiestramiento, ni quiere meterse al discipulado como debe ser. Están practicando un discipulado de antes, están haciendo las cosas como quieren. Le digo: yo no tengo que orar por ti para que el Señor te dé fuerzas. Lo que tengo que orar por ti es que te arrepientas y destruyas el sistema del mundo en la iglesia. ¿De qué sirve que te dé fuerzas y salgas como un gigante todopoderoso a seguir qué cosa? Fortaleciendo el espíritu del mundo en la iglesia. Dios te mandó a destruir las obras de las tinieblas y a que constituyas esa iglesia en una iglesia vencedora, y que esa iglesia destruya el poder de las tinieblas en sus costumbres, en su estilo de vida, y que el sistema del mundo y esa corriente que nos lleva a rebelión sea sacada de la iglesia, para que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Así que nadie venga a pedirme que por favor ore por sus nuevas fuerzas. Ya sabe lo que le voy a decir. Ya no se agote, hermano. Es que no se meten, es que no se involucran. ¿Quién está dominando entonces la iglesia? ¿No es eso lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 11:3? Pero temo como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean, ¿qué dice? También, ¿qué cosa? Extraviados de la verdad de Dios. ¿Qué hacía Satanás? ¿Qué hacía el espíritu del mundo? ¿Qué hacía esa influencia demoníaca en la iglesia de Corinto? No hacía que gritaran, no hacía que echaran espumarajos. ¿Qué hacía? Nada más les extraviaba ¿qué cosa? Su entendimiento, para que vivieran distraídos y para que asumieran que estaban haciendo el plan y el propósito de Dios. Entonces la iglesia perdió su propósito, no lo entendió. No fue una iglesia vencedora, no fue una iglesia que entendió para qué el Señor la estableció. Dios estableció la iglesia para ser una iglesia que vencedora. Amén. Una iglesia que saque el sistema del mundo de la iglesia. Tanto que predicamos: no se vayan al mundo, cuando el mundo está en la iglesia. Hermanos, cuidado con el mundo. Llega a la feria del pueblo y decimos: cuidado, no se vayan al mundo. No, hombre, si el mundo está en la iglesia, con nuestras costumbres, con las peleas, con las disputas, con las quemas, amarguras, resentimientos. El mundo está en la iglesia. Que yo no me llevo con el hermano, que yo no me llevo con la hermana. El mundo está en la iglesia.
qué no es entonces cuando venga la feria del pueblo hay que advertirles a los hermanos que no se vayan al mundo? El plan y el propósito de Dios es que la iglesia ponga a Satanás bajo la planta de sus pies. Amén. Para eso fue levantada, para que alcanzase la bendición de Abraham. Y dijo que las puertas de sus enemigos serían poseídas. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Recuerdo una vez que cuando estaba en el Instituto Bíblico, había una iglesia en Quetzaltenango, Monte Sinaí, por cierto. El pastor era Noé Reyes, algunos le conocieron de los que son de aquel entonces, que hay contaditos nada más. Y ese hermano empezaba desde las 6 de la mañana a echar fuera demonios. Subía la gente a esa iglesia y eran las 11 de la noche y echando fuera demonios. Y lo ponía uno a echar fuera demonios, y como sabía que iban a llegar los estudiantes bíblicos, y decía: vengan, 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 porque va a haber liberaciones. Y nos tenía echando fuera demonios. Y un día lo reúno y le digo: pastor, ¿y cuándo ora usted? No, es que la obra del Señor me tiene ocupado. ¿Y cuándo lee la escritura? No, es que la obra del Señor me tiene ocupado. Deje de ocuparse de la obra del Señor y ocúpese de Él. Es cierto, hay que echar fuera demonios, pero más que fuera demonios es Él lo importante. No es que me quiera hacer el loco para no echar fuera demonios, le digo, pero tampoco es eso. Tampoco es esa la función. Estaba tan entretenido echando fuera demonios que ya no oraba, no buscaba al Señor, no tenía su tiempo devocional, ni su tiempo con la familia. La esposa pidiendo administración: mi marido no pasa conmigo. Cuando ya llega en la noche, mire, solo pone la cabeza en la almohada. Y yo le empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Piojito, y no me hace ni caso. Lo empiezo a tocar: mira, hazme caso, hombre. Y bien dormido. Y se excusaba con el ministerio. No había relación en la iglesia, ni mucho menos relación con ¿quién? Con Dios. Porque para él era solo echar fuera demonios. Y así nos distrae mucho el enemigo, y llevándonos a hacer cosas que son de Dios, pero que no son las adecuadas en su momento preciso. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice: ahí andan algunos, ¿qué cosa? Que andan echando fuera demonios, profetizando, ¿qué más? Sanando enfermos, haciendo milagros, sin embargo no están haciendo mi voluntad, dice, no están haciendo la voluntad de mi Padre. Estaban haciendo lo de Dios, pero no lo estaban haciendo ¿qué? Correcto, dentro de su voluntad, dentro de su propósito. Y eso, como le llama Efesios, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebelión, el espíritu que nos saca del propósito y del plan del Señor.